también de, si uno quiere verlo así, de política, porque en última instancia, en sentido amplio, todo es político, ¿no? Todo tiene que ver de algún modo con la política, y hay política teatral, política cultural, que en este caso continúa asestándole golpes a los realizadores, a los creadores, ¿no? Porque no solamente la disolución del Instituto Nacional del Teatro, la suspensión del envío de fondos a los grupos y a cada sede del instituto en todo el país, y ahora en la ley que se está enviando al Congreso, donde otras cosas también quieren derogar el estatuto del periodista profesional, ahí en una línea, en un costado, también se habla de que los últimos fondos que había tampoco se van a continuar enviando, ¿no? Claudia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bien, Sí, un resumen un poquito sí. apretado, pero me parece que tiene que ver con el contexto, ¿no? Sí. Sin duda, hay como una intención sostenida de retirar el apoyo a la gestión y al fomento del teatro independiente y de las actividades culturales en general, creo que desconociendo por ahí el valor de las mismas, ¿no? Y también el valor de las leyes y las conquistas que han representado en el caso de la 24800, que es la Ley Nacional de Teatro. El modo al eliminar estas retenciones que le dan los fondos de manera casi encubierta en esta modernización laboral, en este proyecto de modernización laboral, genera como la sensación de que han mantenido el objetivo que tuvieron de desmantelar el INT, a pesar de que en las cámaras, si ustedes recuerdan o si se recuerda, y si no lo menciono para que se recuerde, en ambas cámaras se pidió, o sea, se resolvió, mejor dicho, que volviera atrás el decreto 345, que era el que desarmaba el INT. Todavía no se han, si bien se han reestructurado y se ha sostenido el Consejo, todavía no está totalmente vigente la ley, está como en un proceso como lento. Entonces uno ve esto y después ve esto, que es la reducción de los fondos que va a tener el INT para funcionar. Bueno, y ahí te das cuenta que es como que sí, en lo que decías así, políticamente se mantiene la intención de reducir el apoyo, ¿no? Claudia, y mientras tanto, de este lado, digamos, el lado de ustedes, de los grupos, de los trabajadores de la cultura en general, siempre fue difícil, aún con el apoyo oficial nacional, siempre fue difícil sostener salas, sostener temporadas, armar proyectos, y una provincia como Misiones que en los últimos años ha crecido mucho desde la perspectiva del teatro, ¿no? Hay creadores, hay obras escritas en Misiones, hay muchos grupos, se siguen conformando. ¿Cómo ves el tema de la continuidad del futuro en un panorama tan complejo? Parece que se nos perdió la señal. ¿Sí? Parece que sí. Vamos a ver si la podemos recuperar. Se cortó la comunicación, así que vamos a intentarlo de nuevo. Decíamos, ¿no? En un panorama bien difícil que tenemos, porque claramente este retiro de fondos, de dineros a partir de la desarticulación sobre todo de los impuestos o todas aquellas... A ver, ¿estamos ahí? Claudia, ¿nos estás escuchando ahora? Ahí volví. Ahí está, sí. Bueno, te preguntaba, bueno, ¿cómo era esto de sostenerse en este contexto, no? No, se volvió a cortar. ¿Qué tema? Algo pasa. Vamos a poner un poco la cortinita un segundo, a ver si podemos recuperar bien la comunicación. Bueno, tercer intento. Vamos a ver si esta vez funciona. Claudio, ¿me estás escuchando ahí?
Sí, ahí está, bueno, bárbaro. Bueno, de nuevo, la pregunta era si obviamente es difícil sostenerse, continuar en estas condiciones. ¿Cómo crees vos que se está resolviendo? ¿Cómo lo están resolviendo tus colegas, ustedes, el grupo que integrás? Y el plateo es siempre el mismo, digamos, la sinergia entre salas, grupos y de alguna manera siempre aliados en instituciones y en organizaciones, que hoy también esa parte está un poco reducida porque tanto los municipios como las escuelas, que son nuestros principales contratantes, están también con cuestiones de reducción presupuestaria. Entonces, claro, el impacto se siente en todo, pero sin embargo los compañeros y las compañeras se ponen a gestionar de manera muy fuerte y tenés como emprendimientos que van sosteniendo como animación de fiestas, de cumpleaños, eventos que se hacen en sinergia entre salas, grupos y localidades. Y digo, por ahí es donde yo pienso que se malinterpreta el impacto de los recursos que se habla como del Estado, y los pongo entre comillas, porque en realidad son los impuestos que sostienen al INT, son una porción de la publicidad en radio, un 10% de la publicidad en radio y después un porcentaje de lotería. Ninguna de las cosas sale del bolsillo del contribuyente. Claro. Entonces, eso que va directo al beneficiario cubre un porcentaje mínimo de los gastos que implica la actividad. Y sin embargo, la actividad genera un montón de actividad en los lugares. En el caso de Misiones tenemos un territorio muy ampliado, tenemos hasta 26 eventos que se vienen haciendo y que si tienen continuidad nos garantizan uso de hotelería, de comidas, claro, de transporte, o sea, vestuario. Hay un montón de otras actividades económicas que también reciben ese apoyo, aunque sea pequeño, y que hay que ver hasta dónde, digo, que empieza a generar un movimiento económico distinto. Y es bastante importante, no es menor. Entonces, claro, no solamente se le reduce al artista el apoyo, sino que también se reduce como un movimiento económico en cada una de las localidades, y empezamos a ver esto de que por ahí se empieza a centralizar, o en los lugares que son más sencillos, digamos, o se empieza a reducir y quedan como en pie aquellos que pueden sostener ya con fondos propios su actividad. Claro. Eso para mí es el riesgo, ese es el riesgo, porque es muy complejo, es realmente complejo producir, son horas de ensayo, de trabajo, de organización, de gestión, traslados, producción, o sea, es mucho, y bueno, de algún modo esto es, como digo, es un mínimo y que sale de estas leyes que, si nos bajan esas retenciones que aportan al INT a la vigencia de la ley, no va a poder tener plena vigencia la ley 24.800, ¿no? Tal cual, en esos fondos. Tal cual. Estaba pensando además en el tema de sostenimiento de salas, por ejemplo. En Misiones vos tenés un problema con la temperatura ambiente, y una sala que no esté refrigerada, bueno, tiene esos problemas, y hoy sabemos lo que es el costo de la energía, por ejemplo, para una sala, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en ese caso ahí tenés otra mirada. Yo el otro día escuchaba cómo cómo está siendo como sesgada la cuestión incluso de los subsidios que vienen a la energía eléctrica, ¿no? Y que está sesgada por la temperatura por ahí de algunas provincias, y no contemplan por ahí la realidad nuestra acá en la provincia de Misiones. Ni hablar de las actividades culturales y lo que implica el trabajo en esos espacios que son normalmente tinglados o lugares que necesitan refrigeración para las producciones, para los ensayos y para la puesta en escena, para que el espectador esté bien. El INT hizo muchos programas, varios programas, por lo menos durante mi gestión, se aportó para la compra de equipamiento, para refrigeración, con planes a los espacios que tenemos en nuestra provincia. Y yo creo que eso también, o sea, es importante. Nosotros tenemos la suerte acá de que, bueno, José Lo Schwab, el secretario de Cultura, llevó adelante una ley de espacios culturales que todavía no está, como se dice, no tiene como un nomenclador especial el espacio cultural, que por ahí es una cosa que para mí hay que seguir insistiendo, que lo hemos hablado en su momento antes de que yo dejara la gestión, y es el interés del municipio también, pero hay que hacer un seguimiento para que eso se concrete en una disminución en términos de los servicios, ¿no? Claro. Eso lo tenemos, y también tenemos que hoy en la Casa de Gobierno, en la sala de prensa,
salió el ministro de Cultura a decir justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Que estas retenciones no se pueden bajar y que es un apoyo importante para nuestra comunidad. Yo la verdad que estoy muy agradecida que haya un funcionario de cultura nuestro que salga con ese mensaje, porque es importante y implica que está viendo la realidad de nuestros teatristas y de nuestras salas. El INT tiene el funcionamiento de sala también, que es un subsidio que justamente cubre esos rubros. Claro. Pero si no tenemos los fondos, va a ser reducido también. Claro. Y ese es el peligro que se corre, si bien la ley todavía no se ha tratado, no se ha sancionado, es muy posible que sí ocurra eso, ¿no? Claudia, hay otro aspecto que me parece muy interesante, porque estamos sobre el cierre del año y muchos grupos hacen sus muestras anuales, y uno puede ver también entre esos grupos los espacios formativos, ¿no? Los grupos que trabajan con los más chicos, hacen teatro infantil, no son muchos, teatro juvenil, y ahí hay un semillero de actores también, y todos esos espacios también están en cierto modo peligrando. Por supuesto, o sea, la continuidad la continuidad de los talleres también depende de los espacios. Claro. Es muy difícil sostener, yo veo, hay por ejemplo, el caso de la murga, ambas murgas, y creo que la mayoría de los espacios no cobran alquiler por hora de ensayo, sino que van a porcentajes, o es muy difícil sostener eso para, por ejemplo, como bien decías vos, el tema de la luz, cómo vas a pagar la energía eléctrica si no estás, y poder usar un aire acondicionado en un espacio de taller. O sea, todo te va condicionando y va siendo inaccesible para los beneficiarios. Bueno, eso, para la gente, que en realidad es el beneficiario último de la ley, ¿no? Claro. Las comunidades son las beneficiarias últimas de la ley 24800. Bueno, y para cerrar, un a pesar de todo, que me parece que también eso hay que señalarlo, ¿no? Hay que decirlo, se sigue haciendo, uno sigue viendo, todas las semanas hay una propuesta, nosotros hablamos todas las semanas con alguno de los grupos, o se repone una obra, o se está ensayando una obra nueva que se va a presentar dentro de un tiempito, y eso, hay mucha actividad. Yo creo que esa energía no, esa capacidad de trabajo que han desarrollado los teatristas misioneros, está muy aceitada, es muy fuerte, y es un sistema de trabajo organizado que los mantiene en actividad. Lo que sí, cada vez es más difícil sostener después las producciones en cartel, que eso es lo que nosotros vamos a tener que ver de qué manera se resuelve. Yo creo que por eso digo, ahí es donde está mucho la sinergia, la solidaridad, la integración de la comunidad, la relación entre salas, para que, bueno, yo en Posadas recibo espectáculos de Puerto Iguazú y viceversa, ¿no? Es un poco esa idea. Y también los organismos, porque sabemos que el IPTI, con la situación particular que estamos viviendo a nivel nacional, porque yo no quiero poner la cosa a nivel provincial, me gusta pensarlo como estamos viviendo lo nacional también, porque lo nacional está teniendo un fuerte impacto también en todo lo que pueden hacer las personas y las instituciones culturales. Es muy fuerte y muy marcada la política nacional. Entonces digo, en ese sentido el IPTI colabora con traslados, con apoyos, la Secretaría de Cultura también, pero no alcanza porque es mínimo lo que pueden hacer, o sea que necesitamos a los otros organismos del Estado. Tal cual. Claudia, bueno, te agradecemos muchísimo, a pesar de los accidentes que tuvimos en la comunicación. No, gracias a ustedes por tener en cuenta y por difundir estas cuestiones. Yo creo que ahora es importantísimo que no se apruebe estas modificaciones, que no se deroguen esos artículos que dan sustento a los apoyos a la cultura, porque es importante que cada provincia tenga su discurso, tenga su poética, tenga su forma de expresar su territorio. No podemos estar todos atrás de un solo sello nacional. Cada territorio tiene su particularidad y tiene su belleza, y tiene que poder formarse, profesionalizarse y crecer para poder expresarse. Entonces, bueno, eso. Tal cual. Claudia, bueno, gracias, Miguel. Muchas gracias, nos vemos. Charlábamos con Claudia Luque, quien fuera la representante en la provincia de Misiones del Instituto Nacional del Teatro, del INT, y bueno, un análisis un poco de la situación, de lo que está pasando con este decreto número 345/2025 que reestructuró el Instituto Nacional del Teatro, centralizando todo, y ahora esta intención que tienen junto con
la ley de reforma o modernización, como la han llamado, de la legislación laboral, que entre los capitulitos ahí metidos en el fondo elimina ya los últimos fondos disponibles para financiar las actividades culturales en todo el país, 15 y 28.